¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a recorrer algunos de los temas calientes del momento. Conversaremos con José María Lázara, que es nuevamente un viejo dirigente del sector legumbrero de la Argentina. Acaba de asumir otra vez como presidente de la Cámara de Legumbres, ha sido también presidente de la Organización Internacional de este rubro tan importante en lo que aquí llamamos las economías regionales. Queremos conversar con él acerca de cómo la está pasando este sector y si puede ser una alternativa frente a la caída de los precios de otros productos que han quedado marginales por la lejanía a puertos, como el caso del maíz o soja y demás. Conversaremos también con Claudio Rubione, es un ingeniero agrónomo que tuvo una actuación notable en el reciente Congreso de Malezas a través de la presentación de un documento muy importante donde planteaba la necesidad de un enfoque holístico para esta cuestión de la tolerancia al glifosato, que se ha convertido en el eje temático del último Congreso de APRESID y de la preocupación de todos los técnicos y productores, porque la verdad que estamos frente a una amenaza y a una realidad realmente muy preocupante. Conversaremos con él acerca de su enfoque holístico, su enfoque integral y la necesidad de combinar acciones desde las empresas proveedoras de productos como también del Estado y todos los integrantes de la cadena agroindustrial. Conversaremos también con Jorge Bassi, que es el presidente de Fertilizar, la organización que coordina todos los esfuerzos del sector proveedor de fertilizantes, también los consumidores, que son los que convierten al fertilizante, al abono, a los distintos nutrientes en producto terminado. En un año realmente preocupante porque hay una caída muy fuerte de la inversión en esta tecnología clave para el rendimiento de los cultivos y la sustentabilidad de los sistemas. Y como siempre conversaremos con Jorge Castro hoy acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la revolución agrícola a nivel global y fundamentalmente en Estados Unidos, que es un poco el espejo en el que siempre nos estamos mirando y al que a veces enriquecemos con algunas de nuestras propias propuestas. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con un tema que me parece interesante y al mismo tiempo preocupante. Hace unos días vi un trabajo del Movimiento CREA que mostraba cómo la rentabilidad de los principales cultivos argentinos estaba vinculada a alta productividad y cercanía a puertos. Y el NOA quedaba lejos por dos cuestiones: pérdida de competitividad y lejanía a puertos. Y entonces pensaba, ¿qué pasará con el sector legumbres, que ha sido tan emblemático para la provincia de Salta, para el NOA en general? Entonces convocamos a José María Lázara, que es nuevamente presidente de CLERA, de la Cámara de Legumbres de la Argentina, y creo que también viene de ser presidente de la Organización Mundial de Legumbres. Así es. Así es. Bueno, ¿por qué el NOA o la Argentina no zafa con las legumbres? Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, acá se habla permanentemente en todos los medios de las economías regionales. Sí. Y la terminología de economías regionales vende, si lo ponemos entre comillas. El problema es que nadie sabe muy bien, o muy poca gente sabe muy bien, qué es una economía regional. Y nadie se ha preocupado por definirla. Por tanto, en todos los discursos políticos se plantean las grandes soluciones a economías regionales hasta que se le pregunta a quien lo plantea qué es una economía regional. Entonces ahí nos encontramos con un gran vacío. Por tanto, si no sabemos qué es una economía regional, mucho menos sabemos quiénes son las economías regionales. Sí, y mucho menos podemos aplicar un régimen diferenciado como estos necesitan. No es lo mismo sembrar una legumbre seca como poroto, garbanzo, a 2.000 kilómetros de los puertos. Y esto sin ningún tipo de competitividad, estamos hablando de hechos realmente fácticos, que sembrar un commodity a 100 kilómetros del puerto. Evidentemente no puede ser el mismo tratamiento, razones de flete, razones de logística, una infinidad de razones. ¿Y qué significan las economías regionales? No va a ser un proyecto filosófico acá, pero además de la connotación económica financiera que tienen, son el único asiento poblacional para esas regiones. Son la única barrera virtuosa que impide que estos habitantes incrementen los suburbios de las grandes ciudades industriales, porque no tienen otra salida de trabajo. Más allá de que también es una extensión de las fronteras
agropecuarias. Sí. Por tanto, el primer problema que tenemos es no sabemos definir una economía regional más allá del discurso. Esto aplicado a las legumbres, de alguna manera implica una caída muy importante tanto en la productividad como en la competitividad. Yo creo que estamos atravesando una tormenta perfecta. A ver, ¿qué compone esa tormenta hoy? Tenemos el factor nacional y el factor internacional. Es innegable que hay una caída de los precios internacionales, eso nadie lo duda. De todos los productos. De todos los productos, podemos discutir en otro momento las causas de esto, pero existe. Pero, por otro lado, hay factores nacionales que conspiran contra una mejor competitividad y una posibilidad hasta de supervivencia, que son algo difícil de explicar. Dentro de esos factores nacionales yo lo dividí en dos tipos. Algunos problemas que tenemos son macro, son transversales a toda la sociedad. Sí. No podemos negar el atraso del tipo cambiario, no podemos negar la alta inflación en costos, no podemos negar la excesiva presión tributaria, pero también tenemos que aceptar que eso afecta a todos. Sí. Desde el señor que tiene un kiosco de alfajores en una esquina hasta el señor que produce porotos en Orán, sí, o arvejas en Santa Fe, o garbanzo en Tucumán. Pero existen factores que no hacen específicamente a la macroeconomía, que son las pequeñas o grandes piedras que tenemos arriba de la mesa, que podrían ayudar a mitigar o atenuar esta situación y que depende más que nada de resoluciones administrativas con bajísimo costo y que a veces nos cuesta entender si esto no se aplica por una cuestión de alguna política que mi nivel intelectual no alcanza a comprender o por ignorancia. Me inclino más por lo segundo que por lo primero, porque la etapa de la maldad yo creo que fue hace unos añitos. Es que hay medidas que ayudarían, ya no hablo de recuperar la competitividad, pero ayudarían ante la situación internacional tan difícil y ante la situación macroeconómica nacional tan complicada, a mitigar o atenuar el daño, a tratar de mantener la barca en flote, aunque sea remando. Claro. Por acá no se trata de la expectativa que pueda generar un nuevo gobierno, acá ya se trata de llegar al nuevo gobierno. Claro. Se trata de poder sobrevivir el día a día. Es decir, tenemos el tema de las retenciones. Sí. ¿Cuánto pagan los 5%? El costo fiscal que implica eso, como creo que te había comentado antes, el total de las deudas exigibles bancarias del agro de Salta son 3.000 millones de pesos. Sí. Y lo que ese agro pagó este año en retenciones fueron 2.600 millones de pesos. Es decir, simplemente cortando ese casi nulo o mínimo costo fiscal no habría deuda bancaria exigible. La provincia flotaría. No flotaría. Aunque sea remando, aunque no tenga motor. Sí. Tenemos también lo que le pertenece al productor y al exportador, que es la devolución en tiempo del IVA, que es el pago de reintegros. Hay que entender una cosa, la producción de legumbres secas no hay ninguna multinacional, no es un commodity, no tenemos hedge en Chicago, es simplemente un trabajo estrictamente regional. Y de negocio spot, digamos, absolutamente, el precio que hay. Absolutamente, sí. Y 98% de la producción se exporta, claro, con lo cual dependemos enteramente del mercado internacional. No tenemos una resistencia o una defensa del mercado doméstico. Ahora, si a estos pequeños y medianos productores, en un 90% pymes, se le resta el capital de trabajo, significa la demora en meses de la devolución del IVA o el pago de reintegro, se agudiza la crisis económica innecesariamente. Entonces tenemos el tema de las retenciones que tienen un nulo costo fiscal, el atraso en la devolución del IVA, el atraso en el pago de reintegros, las ultrarregulaciones a que nos vemos sometidos. Porque una cosa es tener un mercado regulado que tiene que ser admitido. No estamos en contra de una regulación que le dé transparencia al mercado. Pero que si un exportador exporta este producto a este país, pero factura a otro, automáticamente sospechado de triangulación y de no sé cuántas cosas más. Cuando, por ejemplo, la dinámica del mercado internacional hace que sea absolutamente normal que sea un negocio con el continente africano, por una cuestión de limitación de recursos, los pagos se hagan en terceros países, en centros financieros como puede ser Dubái o Singapur, o cuando uno vende al este de Europa, estos pagos se hagan en Rotterdam. Ahora, esto significa un manto de sospecha para quien lo hace. Es no entender la esencia del negocio, de lo que es el trading. A eso me refería ignorancia. El trading no es una mala palabra. Argentina no va a cambiar la dinámica del mercado internacional. Y así podría enumerarse una cantidad de elementos que serían fácilmente superables. ¿Podemos dimensionar un poco lo que significa la industria de las legumbres en Argentina?
de abajo para arriba. La industria de las legumbres secas en el mundo sí. son 60 millones de toneladas. 60 millones de toneladas. Entre los 4 productos básicos de legumbres secas, que son porotos, arvejas, lentejas y garbanzo. Sí. Es el segundo o tercero, dependiendo del año, de venta a los programas de ayuda de las Naciones Unidas, por una cuestión proteica, por una cuestión que sería muy largo enumerar. Durante muchos años en lo que es porotos, Argentina mantuvo un lugar de liderazgo. Estaba entre el segundo y tercer exportador mundial. Este año estamos entre el 9º y el 10º, y como dicen los americanos, y contando, pero contando para abajo. Qué bárbaro. Hemos tenido problemas. El mercado creció. El mercado creció sin ninguna duda. Y nosotros venimos reduciéndonos. En las demás legumbres venimos manteniendo un ritmo más o menos estable. Es decir, la arveja es la única legumbre que tenemos un mercado doméstico, y en exportación estamos intentando crecer. Garbanzo lo mismo, producto de las retenciones y del golpe que le han dado al trigo. Algunos productores se han movido al garbanzo, con lo cual posibilita un pequeño crecimiento en esto. Si Argentina tiene todo el factor para crecer, en el mundo hay un mayor incremento de consumo de las legumbres secas. Las organizaciones internacionales la están utilizando junto con la leche como los factores más importantes del programa de ayuda. Argentina exporta porotos y otras legumbres de más de 50 años. Tiene un lugar ganado en el mundo. He visto poroto argentino en Francia. Sí. El cassoulet de poroto es un plato de ellos muy típico, pero se hace con poroto. Absolutamente. Digamos que más o menos los porcentajes son relativos los que te puedo dar, pero entre el 80 y el 90% del consumo de alubias de España, que es alubia en España es algo importante, es argentino. Lo que pasa es que no hemos sabido darle denominación de origen. El ama de casa que come en España poroto argentino no sabe qué es poroto argentino. Pero me refiero, digamos que entre el 70 y 80% de nuestra exportación va hacia el Mediterráneo. Es decir, somos un factor en el mundo, pero un factor que bajó del segundo lugar al 10º, y me temo que estamos cerca de la liguilla. En un negocio si son 60 millones de toneladas, podemos pensar que son a un promedio de $1.000 y pico de dólares. Sí. Arriba de 80 mil millones de dólares. Sí. Y lo estamos dejando caer, perdiendo posiciones sin... No, pero además es como decía al principio de la conversación, es un factor importantísimo, si se quiere, hasta a nivel socioeconómico, no solamente la propia ecuación financiera. Primero, Argentina produce una excelente legumbre seca, por eso ha ganado en su momento el lugar en el mundo que logró. Tiene eficiencia productiva. Tiene tecnología propia. Tiene tecnología desarrollada. Es una fuente de trabajo de más, en el caso del poroto, 20.000 personas. En el caso del garbanzo estamos en 5.000. En el caso de la arveja estamos en 15.000. Estamos hablando de 40, 50.000 personas que en forma directa se dedican a este cultivo. Y en el interior, en Rosario de la Frontera, Metán, Orán. ¿Qué hacemos con esta gente? Si se sigue cayendo la producción, esta gente probablemente va a alquilar algo en Rosario o en alguna villa suburbana, porque no tiene otra fuente de trabajo, no existen alternativas u opciones que puedan optar. ¿Qué hacemos con la supuesta extensión de fronteras agropecuarias? En vez de extender las fronteras agropecuarias, las vamos reduciendo. Es por eso que entender lo que es una economía regional, yo creo que es el desafío de este gobierno, el que venga y el siguiente. No hablar tanto en el discurso político de las economías regionales y entender qué son. Porque una vez que entendamos qué son y podamos definir quiénes son, entonces puede aplicar una política diferenciada. Un ejemplo más: traer una tonelada de poroto desde la zona de producción, desde Orán, por ejemplo, hasta el puerto de Buenos Aires, sale promedio $75 por tonelada. Esa misma tonelada de poroto desde el puerto de Buenos Aires a Tailandia cuesta 18. Claro. Evidentemente algún problema hay. Algo estamos haciendo mal. Algún problema hay. Yo creo que es clave que los que vienen, porque ahora, bueno, lamentablemente van a pasar 2-3 meses sin ver la luz al final del túnel, porque la política está en otra cosa. Pero me parece que hay que instalar fuertemente esta cuestión para los que vienen y tener la esperanza de que alguna vez se escuche. Absolutamente, y con la ayuda de los medios confiamos en que nos sigan acompañando. Para eso estamos. Muchas gracias, José María Lázara, por acompañarnos en esta edición del Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Bueno, continuamos en el Campo, en la Industria Verde. Ahora hemos convocado al ingeniero Claudio
Rubione. Claudio es un ingeniero muy particular porque no se dedica tanto a la producción como a la investigación, pero lo hace desde su actividad privada, no a través de algún organismo, brindando servicios de ensayos y de distintas realizaciones que ya nos vas a comentar. Ahora, la razón por la que lo invitamos fue porque tuvo una intervención muy fuerte en el reciente Congreso de Malezas, en un año donde la maleza se ha convertido en el leitmotiv tecnológico de la Argentina frente al desafío de la tolerancia, después de haber estado unos cuantos años muy cómodos con el modelito del glifosato. Y allí, Claudio, tuviste una intervención que se destacó porque planteaste un enfoque no tanto desde el producto en sí mismo, es decir, las compañías están con su oferta de soluciones, y vos planteaste la necesidad de un enfoque holístico que integrara distintas estrategias de producto con otras estrategias incluso de orden institucional. Entonces queríamos que refrescáramos un poco tu posición y convocáramos a nuestro público a seguir un poco este hilo conductor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, un poco el Congreso a mí me motivó, primero que nada, a participar en él porque desde que empezaron a haber malezas resistentes a partir de la introducción del gen de resistencia al glifosato con la soja, digo, ¿cómo puede ser que nos demos otra vez con la misma piedra, la llevemos por delante, ¿no? Porque ya había pasado anterior a eso con las imidazolinonas, sí, por un uso reiterado y excesivo de las mismas. Pese a... Y antes con el 2,4-D, que sí, provocó una proliferación de gramíneas. Hace un montón de años, claro. Sí, por supuesto. Entonces, el hombre parece que tiene esa costumbre, ¿no?, de olvidarse de algunos procesos que ha pasado, que ha vivido, y que, bueno, cuando hay una tecnología nueva y otra vez más simple o más barata también, la adopta y al punto de ponerla a un extremo. Entonces, en este caso, bueno, por un lado sirvió para combatir aquellas malezas resistentes a las imidazolinonas, fue una bienvenida en donde se pudo realmente hacer una buena intervención de lo que pasaba, pero hubieron cosas que bueno, yo sinteticé un poco en la presentación del Congreso, donde decía, bueno, si el 60% del campo argentino está bajo arrendamiento y ese arrendamiento es a un año, entonces lo único que rota no es el cultivo, sino el individuo que alquila. El colono, el contratista, sí. Entonces, a partir de ahí, se hace un esquema muy simplista, donde quien entra al campo no sabe qué es lo que hubo antes, y cuando ve los números, lo único que le da para hacer es soja, por cuestiones coyunturales que bien vos sabes. Entonces, ese esquema de repetir tantos años soja y tantos años glifosato como herramienta fundamental, pasó de un consumo de glifosato en barbechos, cuando no estaba la soja RR, a un uso de 2 litros a casi 11, 12 en el año. Eso hace una tremenda, lo que se llama una presión de selección sobre las especies presentes, sobre la flora, sí. Claro. Y esa presión de selección selecciona precisamente a aquellos individuos que están aptos para seguir adelante, pese a que le des con todo el glifosato entero, si querés los 20 litros. Entonces, bueno, eso fue generando focos en distintos lugares y algunos llamaba atención y la gente dijo, bueno, no sé, o sea, empezaron de vuelta a pensar que algo pasaba, pero no bien qué. En el Congreso, bueno, me llamó la atención, digamos, positivamente, que hay mucha investigación en Argentina. Y además de la participación, porque esperaban, tengo entendido, de 100 a 200 personas como sí, máximo, sí, y tuvieron 800. 800, sí, sí, 2 salas llenas todo el tiempo. Sí. Era impresionante la gente que había. Claro. Y aparte también se difundió por otros medios, sí, y bueno, hubo entrevistas, y yo creo que si hubieran apostado a más, también hubiera ido más gente también. Qué bárbaro. El interés está, la inquietud el interés existe. Está, y me fue muy grato ver tanto nivel, digamos, en lo técnico, pero digamos, más que nada dirigido a lo que es enfoque de laboratorio, ¿no? De determinar por qué gen es el que está mutando para hacer tal resistencia o bajo qué circunstancia tal otro gen se acciona. ¿Cómo se genera la tolerancia sí, o la resistencia? Todo eso está todo estudiado, todos los mecanismos está todo estudiado, está todo bárbaro.
Lo que también hay, por supuesto, son por parte de las empresas o por parte del INTA o por parte de investigadores privados esquemas o paquetes de manejo de malezas en especial. Lo que no hay es cómo unir todo eso. Entonces ahí fue mi pregunta de hace 2 años, o sea, ¿qué está fallando en todo esto? Y para mí lo que está fallando es que no se trabaja en equipo. O sea, en cierta medida tenés por un lado al Estado, que cumple un rol fundamental y aparte es un interesado principal en que no se caiga la producción por la es el socio renovación. mayor. Sí, evidentemente sí. Por otro lado tenés la industria, que tampoco quiere que sus productos dejen de funcionar. Y por otro lado están un tercer grupo que yo denomino que son los privados, los particulares que trabajamos haciendo investigación, y las universidades, que acá en este país no tienen un rol tan importante como en Estados Unidos. ¿Y por qué hago una referencia a eso? Porque en Estados Unidos el productor se basa en 2 esquemas de asesoramiento. Básicamente o recurre al USDA, que sería el símil del INTA acá, o a la universidad que tiene más cercana. Pero no está el asesor privado, no está el sábelo todo como nosotros, que tenés que saber desde pinos hasta caracoles que te atacan el girasol, ¿no? ¿Cuánto le he hecho, ingeniero? Sí. Entonces, yo creo que ahí falta una cosa a desarrollar, ¿no es cierto? Que es en la universidad que haya extensionismo, por un lado. Por otro lado, volviendo a la primera pata, la del Estado, creo que es fundamental que cambien algunas leyes. En eso la principal es la de arrendamientos y segunda, y no me quiero meter tanto ahí porque no toco tanto el tema, pero los impuestos están perjudicando severamente a la producción y por eso hace que haya monocultivos. Claro. Yo creo que modificando esas cosas y que el INTA tome un rol de más prevalecencia, de que haya más gente en INTA, más extensionistas, no tanto gente que divulgue en su pueblo alguna cosa, sino que salgan a la cancha, ¿no? Sumado a que hay instituciones civiles que también están haciendo lo suyo, cada uno por su lado, pero están haciendo, no trabajan mancomunadamente, hasta invierten plata en lo mismo, en desarrollar un mapa de maleza resistente por 2 vías distintas. Claro. Y después algunas acciones de tipo, yo diría, profiláctico, como por ejemplo la limpieza que debería ser obligatoria de las máquinas que van a entrar a un lote. La cosechadora es una sembradora de malezas. Es fundamental. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son clave, ¿no? Una, hacer una bitácora de lo que uno tiene en el campo. O sea, primero viendo para atrás, que el productor trate en un papel, puede ser un libro de actas para hacerlo fácil y entendible al público, ¿no? En el libro de actas diga, bueno, yo el año pasado hice soja, hice tal tratamiento, apliqué tal cosa, tal otra. El año anterior hice maíz, tuve la suerte de hacerlo, hice tal cosa. Así como tiene el mapa de rendimiento, que tenga el mapa de tratamiento. Sí, yo también lo comparo en la medicina, o sea, vos vas al médico y el médico, ¿qué tiene tuyo? La historia clínica. Y bueno, entonces si nosotros no tenemos la historia clínica del campo, tampoco vamos a saber diagnosticar para adelante. Claro. Y si el campo por X motivo lo tenemos que dar en alquiler, poner que yo sea afortunado y tenga un campo y diga, bueno, bárbaro, lo voy a dar en alquiler porque este año no me cierran los números, te lo alquilo a vos. ¿Qué te doy a vos? ¿Una llave y un contrato que me diga vos me das tanta plata y yo te doy tantas hectáreas? No, yo te tengo que dar un papel. Mira, los grupos grandes de siempre, que justamente no te toman hoy un campo si no conocen algo de la historia, y si no te dicen, mira, vamos a tener que ver qué pasó este verano o este año, y el año que viene vemos. Exacto. Quieren ver justamente qué malezas hay, cómo reacciona. Eso hay que hacerlo a todo nivel de campo. Chico, grande, mediano, todos tienen que tener eso como para mí es un trabajito, una tarea para el hogar, para el productor o para el asesor que lo está conduciendo. Eso por un lado. Segundo, hay otras cosas, o sea, vamos al caso ya de campos que tienen el problema. El campo que tiene el problema, bueno, primero se puede mapear. Hoy hay tecnología para mapearlo hasta con cámaras de lo más sofisticadas que haya, ¿no? Entonces puede hacerlo de una forma más rápida y con un tenor de ajuste tremendo, ¿no? Pero también está lo que vos decís, o sea, si vos sabés que de un lote que se está cosechando, esa cosechadora que por ahí viene migrando de norte a sur,
va a un lote a 200 kilómetros y entra y lo primero que hace es abrir la tranquera y entra a cosechar, ya sembró la maleza que trajo de 200 kilómetros. Hace años que uno ve en las banquinas malezas que no estaban y se las ve avanzar porque alguien las trae. Y fíjate cómo cambió el patrón de malezas en las banquinas mismas. O sea, antes, hace 20 años atrás, se veía chamico y sorgo alepo. Sí. Hoy se ve rama negra. Claro. Y en la ruta 34 es todo amaranthus, resistente. Sí. Entonces, algo cambió, lo cambiamos nosotros. Entonces, ¿los camiones puede ser también? Los camiones también son, claro. No es que puede ser, son también. O sea, va a haber una cosa ahí que va a ser difícil de implementar. Yo creo que la propuesta que estoy trayendo es una propuesta, como vos decías, bien de integrar lo mejor de cada grupo de trabajo para darle un enfoque distinto. O sea, yo el otro día hablé en el Congreso con un americano de Iowa, muy reconocido el hombre, o sea, ha publicado cuanto papel se te ocurra. Y él dice, yo me siento un fracasado porque tengo mis malezas a 2 metros de mi misma oficina, malezas resistentes, entonces no puedo permitirme eso. Y se lo tiene que digerir y verlo todos los días, lo cual es un mandato para seguir adelante. Claro, entonces él hizo, o sea, se le hizo una pregunta y dice, bueno, ¿y cómo ves Argentina? Bueno, no, Argentina va camino a ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene 152 biotipos resistentes, ustedes tienen 25, pero ustedes considérense que van a ser como nosotros. Entonces yo le hice una pregunta y le digo, bueno, ¿y qué pasa con las máquinas cosechadoras? ¿No hay cómo controlarlas? Y decirle, vos de este campo no te vas si no la sopleteás. Sí. Dice, no, si yo le digo eso a un cosechador, dice, entonces este campo no entro. Me había uno que no tiene problema y me voy para otro lado. Claro. Entonces ahí falta también leyes. Y le faltó trabajar en equipo. Todo un mandato para lo que viene. Me parece muy interesante y me gustaría... ¿Por qué no nos das, no sé si te animás, tu dirección de mail para la gente que quiera comunicarse? Sí, mi dirección es claudiorubione @gmail.com y también tengo un blog que es claudiorubione.blogspot.com.ar. Buenísimo, creo que todo el mundo debiera comunicarse contigo y seguir machacando sobre esta cuestión que es clave. Planteaste y colocaste el tema del enfoque holístico desde una posición independiente, lo cual es muy loable. Sí, estoy preocupado por eso, la verdad que... Ahora quisiste salir a bailar, baila. Y va a haber que hacerlo, es el desafío. Gracias por venir aquí y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde. Una de las consecuencias realmente más impactantes y diría dolorosas de cómo está la ecuación económica en el sector agrícola es la caída de la inversión en tecnología. Hemos convocado a Jorge Bassi, que es el presidente de Fertilizar, la organización que se ocupa de promover y proteger de alguna manera el uso de fertilizantes en la Argentina, para conversar sobre esta cuestión, porque realmente nos preocupa. Veníamos en los últimos 15 años con la ilusión de un crecimiento continuo y de pronto es como que el pie se trabó la puerta giratoria. Sí, estamos en un mercado de consumo que ha caído un 30% de fertilizantes en lo que va del año en la Argentina, arrastrado por obviamente una baja en la siembra de trigo y una baja en las dosis también que se han utilizado tanto en trigo como en cebada. Eso hizo que a la fecha haya una caída del 30%, pero ya veníamos estancados, 10 años de estancamiento. Esta campaña vamos a cerrar 33% abajo de lo que fue la campaña del 2007. Sin esperanza de que el maíz recupere algo. Aún que el maíz recupere un poco, ya el dato empieza a ser bastante cierto. Vemos cierta intención de trabajar bien la soja. En ese sentido, la degradación de suelos ha hecho que el fertilizante en soja, que antes era para gente que se preocupaba por el suelo, que buscaba solo los más altos rindes, ahora es un condimento casi indispensable. Pero fósforo. Fósforo, azufre, claro, como arrancador en el 60 y pico % de las tierras de Argentina. Y estamos viendo que, los sondeos que hemos hecho dicen que sí, que hay ganas de fertilizar, que sí
como en otros insumos, se van a pasar a mezclas más baratas, mezclas con más superfosfato simple, otros productos que tienen menor valor por tonelada, pero manteniendo los kilos, y eso puede llegar a mover un poco el mercado. Sin embargo, entendemos que la coyuntura del productor es difícil. Lo que siempre nosotros aconsejamos en estos momentos es que recortar el paquete tecnológico no es lo mismo que adecuar el paquete tecnológico a una nueva realidad, que hay que hacer análisis de suelo más que nunca, no menos, para saber bien dónde concentro los esfuerzos, claro, y dónde puedo, en este caso, dejar de fertilizar, o en otro caso dejar de hacer otro gasto. Vinculado con esta ola de la denominada agricultura de precisión, por ahí, que es bueno, justamente aplicar donde mejor respuesta se puede obtener. Sí, y porque vemos, por ejemplo, una caída en los análisis de laboratorio. En estos momentos no hay que hacer una caída en los análisis, hay que tomar un buen análisis de laboratorio, hacer un buen diagnóstico, tomar la experiencia de los últimos años y hacer los números. Los números de fertilizar la soja siguen siendo positivos a pesar de los de la baja de precios, sí, porque también bajó un poco el fertilizante, y por eso me parece importante analizar todos los números de la soja y ver dónde se puede realmente adecuar y no recortar. Jorge, mencionabas que esta tendencia a fertilizar la soja, que es importante y es una buena noticia, apunta más que nada a usarla como arrancador, a usar el fertilizante como arrancador. No estamos hablando de reposición de nutrientes. No, y esta campaña, yo creo que estamos muy lejos de hablar de reposición de nutrientes, cuidar el suelo. Ya nos alejamos tanto que parece un sueño, ¿no? Sí. El sueño de... Es ver la planta más verde, digamos. Sí, lo hemos hablado acá, el sueño de buscar los rendimientos más altos, de la Argentina, de los 140 millones de toneladas, de las reuniones con productores donde te exigen y te exprimen para ver qué tecnologías realmente son las que lo alcanzan al mayor rendimiento. Estamos en otra Argentina, entendemos que el contexto es distinto, que el productor tiene que armar otro esquema de producción donde hay que ajustar muy bien los costos, pero justamente ajustarlos con agronomía, sí, ajustarlos con inteligencia y no... con sacrificio de rendimiento. Con un serrucho que no sepas bien cuál es el costo-beneficio de cada herramienta. Yo entiendo que el productor el argentino es inteligente y lo va a hacer de la mejor manera, pero vemos ejemplos que nos sorprenden, como el de la cebada hace unos días que publicó Clarín Rural, donde en cebada, que tiene un contrato y que tiene que cumplir la proteína, están tirando dosis muy justas de nitrógeno. Entonces ese es el insumo que en cebada no te puede faltar, el nitrógeno. Con nitrógeno vas a tener la proteína, con la proteína vas a tener el contrato. Si no tenés proteína, perdés el contrato. Ese tipo de vueltitas, de análisis, de juegos, bueno, queremos resaltarlo porque es muy, muy importante tenerlos en cuenta para lograr el mejor resultado económico. Jorge, las empresas del sector habían venido y proyectaban inversiones importantes. Se han instalado plantas en los puertos. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, del último pico, del primer pico de consumo de 2007 acá, sí, aumentamos mucho, porque en el 2007 nos agarró con poco puerto, con pocas fábricas, y dijimos, bueno, hay que ampliarlo. En el medio ya se había hecho una fábrica de superfosfato simple en Rosario, se hizo otra en Ramallo, se hicieron puertos nuevos en Ramallo, en Puerto General San Martín, en Timbúes, y hoy estamos preparados para 4,5 millones de toneladas y tenemos un consumo de 2,5 millones. Enorme capacidad ociosa. Tenemos una enorme capacidad ociosa. Cuando tendríamos que estar consumiendo 6 millones. Sí, siguiendo la tendencia, pues, un país de 140 millones de toneladas. Un país de 140 millones de toneladas que ayer, el fin de semana, hubo un muy lindo tiempo de sol, sábado, el domingo fue más lindo. Todo ese sol, ¿a dónde fue? A la rama negra, que hablábamos recién con las malezas. Claro. Los recursos de las lloviznas de esta semana, ¿dónde fueron? A la rama negra. ¿Por qué? Porque faltan 2-3 millones de hectáreas de trigo que hubieran podido ser una buena cosecha exportable, un buen ingreso de dólares. Estamos en un sistema muy empobrecido, en el que los fertilizantes son quizá uno de los insumos más castigados. Y bueno, entendemos que tenemos que salir de esta coyuntura. Nosotros este año estuvimos trabajando bastante con la ley de fertilizantes. En realidad el año pasado
apoyamos una escritura de una ley de fertilizantes, que quiero atarlo con lo anterior, con lo de las malezas. La ley de fertilizantes, lo que pusimos es que se puede desgravar el uso de fertilizantes porque entendemos que es una buena práctica, porque hay que volver a nutrir el suelo, hay que volver a balancear los nutrientes que tiene el suelo y que se extraen con las cosechas. Pero además pusimos que tiene que haber un plan de un agrónomo a 3 años. Por lo expuesto antes por las malezas, y muy bien expuesto, falta planificación en el campo. Entonces, 3 años de planificación hecha por un agrónomo, que sea una hoja de ruta estudiada. Bueno, es una entrada que tengan los profesionales, es una visión que tengan los dueños de los campos, porque esto lo tiene que hacer el dueño del campo, aunque ceda la tierra en alquiler, como para empezar a trabajar todos los temas de construir calidad, usar diferentes estrategias de control de malezas, hacer rotación. Y bueno, son herramientas con las que en la discusión se fueron enriqueciendo la ley para que sea más rica para toda la sociedad. ¿En qué situación parlamentaria está la ley? Bueno, la ley fue aprobada en Comisión de Agricultura por unanimidad. El diputado Basterra, que es el que presentó la ley y la preside, compartió para esto la autoría de la ley. Digamos que el diputado es un diputado oficialista, de Frente para la Victoria. Es un diputado Frente para la Victoria de Formosa, comparte la autoría con un diputado que ahora no recuerdo el nombre del radicalismo, que había presentado un proyecto similar, entonces se sintió en oportunidad de pedir eso. Salió por consenso y ahora estaba esperando para sesionar en la de presupuesto, si bien ya hubo una revisión desde esa comisión, desde los diputados que lideran esa comisión. La ley, una vez que pase presupuesto, puede entrar al recinto en diputados, pero a mí lo que me gusta es rescatar lo bueno. Es una idea que estuvo siempre dando vueltas con leyes, y esta ley se enriqueció con un trabajo previo, se enriqueció con el tratamiento en las comisiones, donde mejoramos estos puntos que acabamos de hablar recién, un análisis de suelo para que quede testigo al INTA, y la sociedad pueda ver si desgravando fertilizantes realmente después se mejoró el suelo o no, y el INTA tenga un cabal estado de situación de los suelos de la Argentina, y se trató por consenso, con lo cual nos da la idea que el próximo gobierno, sea del color que fuera, puede tomar la idea porque realmente sus diputados ya la revisaron y la aprobaron. Pero más allá de si es la herramienta mejor o no, nosotros somos honestos y creemos que sí, hay que empezar a tener herramientas, y un poco lo ato con el orador anterior, herramientas sociales que vayan a mejorar las prácticas en el campo. Venimos de esto, de que hay sol, hay lluvias y no las aprovechamos con la fotosíntesis, y tenemos que pasar a otro estado de situación donde toda la sociedad colabore de otra forma para lograr una torta más grande, más rica, más sana, y que tengamos más exportaciones, y no que la pelea por el reparto de esa torta la está estancando y arruinando como nos está pasando ahora. Tenemos que ver la luz al final del túnel. Gracias, Jorge, por estos comentarios, y por supuesto vendrá un soplo de aire fresco cualquiera sea el cambio que nos toque vivir. Vamos a poder organizarnos mejor en algún momento, y somos optimistas y entendemos que es el momento y el contexto internacional es difícil, pero vamos a poder transitarlo. Aquí estamos. Gracias, y enseguida continuamos en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, el mundo está frente al estrés que ha generado esta situación nueva de los precios agrícolas y demás, pero da la impresión, hay mucha gente que fue al Farm Pro Show este año y volvieron con comentarios de que la ola tecnológica no se detiene. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Bueno, lo que parece estar ocurriendo, Héctor, es lo siguiente. En todo el ciclo productivo de la agricultura norteamericana, que es la primera del mundo, la cabeza de la producción mundial de los últimos 150 años, hay una correlación constante entre el nivel de incremento de la productividad y la estructura organizativa que va adquiriendo la empresa agropecuaria. En este sentido, lo que sucede con el agro estadounidense es que la productividad, por ejemplo, ha aumentado más del 50% desde 1980.
la producción ha crecido más de 40% y la fuerza de trabajo agrícola ha disminuido en 78%. O sea, comentó, la productividad por unidad de superficie y por hora hombre, digamos. Exactamente, exactamente. La tierra, además, la superficie labrada ha disminuido también, porque para producir más se requiere ahora menos tierra. Y lo mismo sucede con lo que se respecta a lo que hace al área sembrada, que también está disminuyendo. Tiene que ver con la intensificación de la producción agrícola en los Estados Unidos. Ahora, el elemento que conviene tomar en cuenta es que este salto de productividad extraordinario en la agricultura norteamericana se ha manifestado por el hecho de que 10% de los productores agrícolas estadounidenses producen más de 80% del total del producto agrícola de los Estados Unidos. Esto es lo que significa es que este 10% reúne algunas características que son el mayor tamaño y la creciente especialización y el nivel de calificación de la fuerza de trabajo, especialmente de los farmers. En este 10% de los productores agrícolas norteamericanos que producen más de 80% de la producción, el nivel de calificación de esos productores ya no es como el del promedio de los agricultores estadounidenses, de los farmers de Estados Unidos, en donde el promedio tiene una educación exclusivamente secundaria, sino que en este caso tienen todos, prácticamente en su totalidad, niveles de calificación terciarios o universitarios con posgrado. El elemento que conviene tomar en cuenta es que este camino incesante del desarrollo agrícola norteamericano, en el sentido de sucesivas revoluciones tecnológicas, ha llegado a lo que se estima que es la más importante revolución tecnológica de la historia del agro de los Estados Unidos, que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, todo indica que es un subproducto del nuevo ciclo de revolución tecnológica de la economía norteamericana, que es la incorporación de la totalidad de los procesos y procedimientos de los sistemas productivos a la nube o cloud computing. Esto es la conversión de la producción tendiente de la producción en todos los sectores a adquirir características de automatización creciente, enfilándose hacia una robotización en gran escala. ¿Sabes que lo que me comentas me resulta muy interesante porque me permite entender algo que me parecía como medio difuso? Siguiendo un poco lo que dicen en los analistas de mercados y de bolsas sobre hacia dónde van las compañías. Había un comentario sobre Monsanto. Monsanto estuvo intentando comprar Syngenta, porque aparentemente había una serie de cosas, les interesaba la parte de agroquímicos de ellos y demás. No la pudieron comprar y dicen que ahora ponen foco en Big Data. Exactamente. Entonces, que están viendo y Rob Fraley, que es el CEO, decía que están entrevistando y han recibido propuestas de 190 startups tecnológicos. Exactamente. Que están exactamente. en este tema del Big Data. Exactamente. Tecnología de la información. Tecnología de la información, todo lo que se refiere a automatización y regulación vía digital de los procesos y procedimientos agrícolas. El conocimiento, pero ya en los grandes marcos, ¿no? En los grandes marcos y con un criterio holístico integrado, y no la innovación tecnológica ya no es a través de productos determinados, sino que lo que importa acá es el sistema. Y la aplicación, punto específico, digamos. Punto específico, exactamente. Desaparece la noción de promedio. Tiende a desaparecer la noción de economía de escala. Porque cada centímetro cuadrado, cada planta tiene el mismo significado que cualquier otra. Más que interesante lo que se viene y más necesario que nunca estar alertas. La Argentina ha cumplido un papel, ha generado unas cuantas de estas tecnologías que han flexibilizado y han hecho posible una agricultura más inteligente, pero ahora la inteligencia pasa exactamente por capturar la información de la nube. Exactamente, exactamente. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. En los
los últimos días se concatenaron 3 elementos que tienen que ver con la sustentabilidad, con el medio ambiente y con las acciones y reacciones de la comunidad respecto a estas situaciones. El campo está muy preocupado desde hace tiempo por el avance de posiciones extremas y el cuestionamiento se lo ha puesto bajo escrutinio de la opinión pública por las prácticas que utiliza. Nosotros hablamos de que en el campo hay una conciencia muy fuerte acerca de la necesidad de las buenas prácticas agrícolas y que en general se trabaja en la dirección correcta. La gente no quiere hacer pavadas, no quiere cometer errores, no quiere correr riesgos, pero lo que hemos visto y lo que ha ocurrido con un par de compañías de primera línea en el concierto internacional, una el caso de la automotriz Volkswagen, que truchó la computadora de a bordo, marcando niveles de emisiones muy inferiores a los que ocurrían en la realidad. Eso sucedió en Estados Unidos y están hoy sometidos a no solo un escándalo internacional de proporciones, sino también seguramente a una multa muy fuerte. Y además el impacto en el mercado, porque la acción ha caído un 30%, arrastrando a otras compañías automotrices alemanas, lo cual marca que el mercado también castiga más allá de lo que hagan los gobiernos, y ese es quizá el principal castigo que pueden sufrir las empresas que hacen mal las cosas. El otro caso es el de la Barrick Gold, que más allá de que el cianuro en sí mismo vertido en las aguas de un contenedor que puede haber permeado después a algún río, es una falta inadmisible, sobre todo por una compañía que estaba frente a la opinión pública ya embocada por cuestiones políticas y ambientales por acciones en otros lugares. No podían cometer este error, pero no solo incurrieron en él, sino que además trataron de taparlo, que es algo también inadmisible. Frente a todo esto, no podemos minimizar lo que fue el discurso y el párrafo que le dedicó el Papa Francisco en su discurso en el Capitolio frente al Parlamento norteamericano respecto de la problemática ambiental. Me parece que el campo, con sus buenas prácticas agrícolas, no solo tiene algo para sacar pecho, para decir, usamos buenos productos y los aplicamos bien, en tiempo y forma, cuidamos nuestra producción, cuidamos los alimentos que producimos y cuidamos el entorno, y minimizar los errores y erradicarlos. Hoy el campo no puede estar sometido y va a tener que tener mucho cuidado, porque va a estar siendo mirado con el objetivo puesto en él mismo. Se ha hablado mucho del glifosato, se lo ha demonizado. Bueno, tenemos que tener tremendo cuidado en hacer las cosas bien, porque estos errores se van a pagar no solo desde el punto de vista de la opinión pública, sino también desde el punto de vista de la perspectiva de nuestro sistema de producción, que en algún momento, como está pasando en Francia y en algún otro lugar, directamente pasan a ser limitados y cargados de regulaciones que a nadie convienen. Hasta la semana que viene.